Para este nuevo ejercicio, que es más bien como un rompecabezas a resolver, vamos a quitarle todos los bordes rectos a la hoja, a romper con el formato, con el concepto de rectángulo. No vamos a tener ángulos rectos, no vamos a tener lados rectos. Quitamos esos bordes rectos, esos ángulos rectos y quedamos con una pieza de papel que no está sujeto a un polígono como estaba en el momento, hasta el momento que trabajamos con rectángulo y del rectángulo al cuadrado. Ahora la pregunta es aquí, ¿cómo obtenemos un cuadrado en una pieza de papel que no tiene ni siquiera bordes rectos, mucho menos ángulos? Pueden haber diversas formas. El reto hasta el momento es simplemente un cuadrado, no utilizando la mayor área de papel, la mayor cantidad de material. No es hacerlo en el centro precisamente, no es hacerlo en extremo, no, un cuadrado que salga por proceso con sus lados iguales y ángulos iguales. Por proceso, no por ojímetro. Es decir, no vamos a decir, no, es que este lado parece que quedó como igual al otro, mírelo, y pareciera que no, que ese ángulo, que no, que es de 90, no, que no es de 90, pero casi, profe, que no, no. Por proceso tenemos que saberlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen para buscar el cuadrado? Lo primero, y estamos en clase de origami, dijimos que esta herramienta no era usada, que utilizábamos como herramienta el pliegue. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen todos? Plegar. ¿Dónde? Plegar en la mitad, plegar en un extremo hacia un lado, plegar. ¿Qué es lo que obtenemos con un pliegue? Hagámoslo en la mitad para que sea más notorio. ¿Qué es lo que obtenemos con un pliegue? Una línea recta. Entonces tenemos una línea recta donde no habían ni siquiera líneas rectas. Y si queremos por proceso obtener los lados iguales, los ángulos iguales de 90 grados, pues vamos a tener que tener como referencia, siempre vamos a tener que tener una referencia para saber por dónde vamos. Y no decir que yo tracé esta línea acá y entonces hago otra acá que quede más o menos parecida, que quede más o menos paralela, que a ojímetro como que se vean iguales. No, tiene que ser por proceso. Obtenemos una recta. ¿Qué podemos hacer con esa recta? Doblar esa recta sobre sí misma. O hacer una bisectriz de un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180. Recordemos que una bisectriz es una línea que divide en dos ángulos iguales un ángulo. Entonces, si tomamos esto como un ángulo llano y trazamos una bisectriz, ya dijimos que en origami era muy sencillo trazar una bisectriz porque simplemente consistía en poner los dos bordes que componían dicho ángulo uno sobre el otro. Entonces, si es un ángulo de 180, un ángulo llano, pongo los dos bordes uno sobre el otro y marco ese pliegue. Tenemos la bisectriz del ángulo llano de 180. Y si una bisectriz es una línea que nos divide en dos ángulos iguales un ángulo, teníamos el ángulo de 180, ahora tenemos ángulo 90 y ahí tenemos un ángulo recto. Dos rectas que se cortan en un ángulo recto. Entonces así es como vamos utilizando el pliegue como herramienta. Si en este momento abro el papel, voy a tener cuatro líneas rectas que se unen en el centro formando cuatro ángulos de 90. Entonces ya tenemos la base para un rectángulo o para un cuadrado. Lo que pasa es que no tenemos distribuidos las líneas como necesitamos. Aquí podríamos ir de 90 a 45, la otra bisectriz, para que quede con mayor precisión. Voy a doblar una hacia un lado y otra hacia el otro para no acumular material en una sola dirección. Bisectriz del ángulo 90, tenemos ángulo de 45. O si desdoblo, pues dos ángulos de 45 formando el de 90, pero aquí tenemos el ángulo de 45. Este ángulo de 45 nos recuerda el triángulo rectángulo. En el ejercicio anterior que vamos del cuadrado al rectángulo, hacíamos este proceso, bisectriz del ángulo de 90, 45, tenemos el ya famoso, querido y conocido triángulo rectángulo, que es el que nos íbamos a encontrar en todos los modelos de origami que vamos a hacer, menos en uno. Entonces este ángulo de 45 nos recuerda este ángulo de 45, es el mismo ángulo. Tendría que trazar aquí la otra recta que correspondería a 90 grados por un ángulo y 45 por el otro para tener un triángulo rectángulo como el del cuadrado. Es decir, si tomo este ángulo, este borde largo, bueno, o cualquiera de los dos, y lo doblo sobre sí mismo, voy a tener los
180 grados del ejercicio que hacíamos al iniciar, que era la bisectriz del ángulo llano de 180. Aquí tendría con la garantía del proceso un ángulo de 45, otro de 45 y uno de 90. 90 porque teníamos 180, dividí en 2, tenemos 90. 45, 90 y la suma de los ángulos de un triángulo debe dar 180, entonces 45, 90 y 45 para completar los 180 y tendremos un triángulo rectángulo que nos recuerda a nuestro viejo amigo del triángulo rectángulo del ejercicio de obtener el cuadrado a partir del rectángulo. Vamos a ver qué pasa si en este momento desdoblo. Ya obtenemos este triángulo rectángulo. Si desdoblo en este momento, voy a tener ángulos de 90 y lados iguales. Por proceso sabemos que acá el resultado es el cuadrado. Tenemos lados iguales. Voy a resaltar acá. Aquí tendríamos un cuadrado con sus ángulos de 90 y sus lados iguales. Entonces, por proceso, no por ojímetro, vamos a saber que están los ángulos de 90 y vamos a saber que están los lados iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Esa sería una forma. Habrían otras formas. Puede que otros hayan... Todos empezaron por un pliegue. Entonces, si hago el pliegue no en la mitad, sino en un extremo, tomando como referencia el pliegue anterior, doblo la recta sobre sí misma en un extremo. Ignoremos esta línea roja. Tendríamos un ángulo de 90 y dos rectas. O miremoslo por el otro lado, para que sea más limpio. Dos rectas formando un ángulo de 90. Si repito ese proceso en el otro lado sobre esa misma recta, o sea, sobre esta misma recta primera que hice, sobre esta misma recta que aquí voy a resaltar de naranja, sobre esta recta voy a buscar un ángulo de 90 a un extremo y al otro extremo también voy a buscar un ángulo de 90. Algunos pudieron haber aplicado este proceso. Si volteo, vamos a tener tres líneas rectas, dos ángulos de 90. Podemos, por ese mismo proceso de esquinas de 90, trasladar una paralela al otro extremo y obtener un rectángulo y del rectángulo ir al cuadrado, o directamente ir al cuadrado. No necesitamos obtener el otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos el lado corto, que como en el proceso del rectángulo, que aquí vamos a subrayado con fucsia, aquí lo vamos a subrayar con azul para tener un color distinto acá. Con azul llevo borde corto sobre borde largo. Marco pliegue, vamos a marcarlo con azul también. Aquí haría el otro pliegue. Desdoblaría y ahí tendría el cuadrado por el mismo proceso que hicimos para obtener el rectángulo. Borde corto sobre borde largo, como ya tenemos los ángulos de 90, tenemos los ángulos iguales, tenemos los lados iguales y ahí tendríamos un cuadrado. Eso sería otro proceso. Hay, como les dije, diferentes formas. Hay algunos que sin tener claro empiezan de pronto a doblar, a experimentar, ¿no? Doblando ángulos de 90, siguen doblando ángulos de 90. Empiezan a doblar ángulos de 45 y van doblando y doblando sin tener claro qué es lo que están haciendo, pero con el factor a favor de tomar siempre como referencia las rectas, los ángulos de 90, de 45, tomar siempre una referencia y no hacerlo a ojímetro. Entonces van repitiendo 45, 90, 45, 90 hasta que quedan con
una acumulación de material como un librito ya de tanto doblar, así. Y cuando desdoblan, resulta que tienen 800 cuadrados, todos con las diagonales, con los ángulos de 90, con los lados iguales, con las diagonales a 45, porque siguieron proceso de tener referencia fija, aunque no sabían dónde parar, entonces siguieron haciendo y haciendo y haciendo, y al desdoblar encontraron un mosaico de triángulos, rectángulos con cuadrados. Entonces ese sería otro proceso para obtener el cuadrado. Este ejercicio nos facilita el entender cómo utilizamos el plegado como herramienta y tener más claro el concepto práctico en origami del cuadrado.